vez más nos encontramos aquí en las Alfa Entrevistas, la número 6, si no me fallan las cuentas, mi querido Brandon. Una vez más nos encontramos aquí, yo soy Alexis Lemus, aquí Brandon Mendoza, y en esta ocasión nos encontramos con una invitada muy especial que muchos en Lucerna la deben de ubicar. Yo creo que tiene algo muy en particular que todos notamos, una larga cabellera que llega de aquí a su casa, de hecho se la traen 2 transportes, no, pero nos va a contar un poco acerca de su experiencia en Lucerna, evidentemente, pero también un poco de su experiencia en otro asunto que ya estarán viendo aquí en el título, y que con esto iniciamos para ver qué información nueva nos trae, qué percepción de la vida nos hace cambiar también, y quédense porque vamos a comenzar. Excelente introducción, como siempre, compañero. Gracias. Y bueno, para los que ya la conocen, justamente la habrán visto, habrán escuchado de ella, ha salido en varios programas y producciones. Hemos estado con ella pues 3 años en esta carrera, así que pues claro, no sé si decir que la conocemos a fondo, pero la conocemos bien, ¿verdad? Y para los que no, pues nos gustaría precisamente que dieras una breve introducción de tu persona, quién eres, qué te gustas, a qué te dedicas y lo que nos quieras compartir, por favor. Hola, yo soy Fátima, tengo 20 años, estoy en 9º cuatri de Periodismo y Comunicación Social, soy compañera de ellos y bueno, actualmente estoy realizando mi servicio social, soy una persona que es muy feliz, eso siempre lo digo porque quizá a veces como que soy muy seria, pero realmente yo siempre me siento como muy feliz y agradecida. Y pues sobre todo soy una persona que tiene muy presente a Dios en su vida y yo creo que ese es el motivo o esa es la razón de mi alegría. Y pues me gusta hacer muchas cosas, me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta mucho escribir, me gusta ver, bueno, a veces no veo tantas series, pero sí me gusta ver como series de románticas y así. Y pues me gusta el color rosa, me gusta mucho como la moda y así, y pues me gusta tener el cabello largo. Bien, ahí lo tienen, para que tengan un breve contexto de quién es ella, cuáles son sus aficiones, y precisamente comentaste lo importante, ¿no? El por qué te hemos traído aquí. Si me permites, ya tenía tiempo que te queríamos haber traído a otros programas, incluso antes de las entrevistas, cuando te lo comentamos, pero bueno, por fin se nos hizo, y comencemos con lo importante, ¿no? Si pudieras compartirnos cuál fue ese acercamiento que tuviste, por qué empezaste, pues digamos, a tener una vida dedicada a Dios. ¿Qué fue ese momento, lugar, circunstancia? Bueno, pues primero que nada, o sea, cuando yo era pequeña, pues sí, mi papá, la verdad es que eso no me había dado cuenta como hasta después, haciendo reflexión, pero mi papá siempre pues sí me dijo como, o sea, él me hablaba de Dios y así. Pero pues normal, o sea, era como de, sí, órale va, ¿no? O sea, realmente no, pues no sé, no era algo que me llamaba la atención. De hecho, por ejemplo, ir a misa, era como de, no sé, era horrible. De hecho, no me gustaba ir a misa y ahora me gusta mucho ir a misa. De hecho, pues hay veces en las que, la verdad, yo prefiero faltar a veces a la escuela por ir a misa porque me gusta mucho, pero bueno, o sea, todo tiene una razón. Pero todo comenzó cuando yo tenía 15 años, justamente. Tenía 2 días que había cumplido 15 años, entonces yo fui a un retiro que se llama Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, que es donde estoy actualmente ahorita. De hecho, vamos a tener un retiro el siguiente mes. Si quieren, ahorita les platico un poquito más de eso, pero bueno, sí. Básicamente yo viví ese retiro y digamos que ahí todo cobró, o sea, yo entendí la vida, ¿saben? Encontré a Dios, o sea, no les voy a decir así que lo vi y me dijo, sí existo, pero yo lo sentí y desde ese momento yo sabía que iban a pasar cosas pues difíciles porque dije, es parte de pues no se puede seguir a Dios y vivir como pues así alegremente, que todo sea bonito. De hecho, cuando uno decide seguir a Dios es cuando pasan cosas más difíciles en la vida y yo lo sabía, pero yo lo acepté y dije, o sea, no importa que pase lo que pase. Y, o sea, cuando dije eso no sabía pues lo que iba a venir porque pues pasaron muchas cosas, o sea, realmente cosas difíciles. En particular, digamos, como 3 cosas difíciles que puedo decir que han sido lo más complicado por lo que he pasado. Y una de esas situaciones es algo de lo que pues sí no puedo contar porque realmente es algo muy grave. Entonces pues sí es como que pues a partir de que yo vivo todas esas cosas, creo que justo en los momentos difíciles es donde uno conoce a Dios y se da cuenta que realmente
Él está con nosotros. Entonces, pero bueno, en concreto, creo que algo de lo muy importante para conocer a Dios y en lo que uno pues empieza a acercar a Él es la oración. Cuando uno habla con Dios, o sea, cuando a uno le cuentan de Dios, pues uno piensa muchas cosas, pero cuando uno tiene este diálogo personal con Dios, ya sea que le cuente como, pues sí, muchas cosas, o sea, es que la oración es como muy compleja porque realmente pues la mayoría de la gente le dices oración y piensan en rezar, piensan en un rosario, piensan en un Padre Nuestro, y realmente la oración es algo muy bonito que cuando uno lo hace desde el corazón y pues no solamente le pide cosas a Dios o le da gracias, sino que le cuenta simplemente lo que vive, la verdad es algo, o sea, increíble, es algo que a mí hasta la fecha, o sea, es algo que casi no cuento, la verdad, pero sí es algo que, o sea, saben, es como que no puedo dejar, digamos, un día de hablar con Dios porque sí es como alguien muy importante para mí. Entonces, a partir de eso, pues digamos que ya empecé pues a introducirme en la iglesia y cosas así. Entonces, ahorita lo comentabas, fue como a los 15 años, digo, te ocurrieron una serie de eventos, acontecimientos en tu vida que te significaron mucho. Antes de esto, no eras tan cercana, o sea, sí lo tenías en mente, tu familia te lo inculcó, te lo enseñó, o qué era antes de eso, no sé, coméntame esa parte. Pues realmente nunca me dijeron como de, no, tienes que creer en Dios, pero por ejemplo tengo una tía que es mi madrina, que ella sí era como muy creyente, iba a la iglesia, entonces ella sí me decía como de, tienes que ir a misa. Yo era, o sea, siempre que me decía eso era como de, ay no, o sea, qué aburrido, y a mí no me gustaba. O sea, realmente me contaban pero yo nunca lo entendí hasta que lo viví de manera personal. Y ya cuando tuviste que decidir pues qué carrera ibas a estudiar, digo, me gustaría saber, porque siempre me ha dado curiosidad personalmente, sí, ¿cómo conectaste? O sea, ¿por qué decidiste justo estudiar periodismo y comunicación? No sé si tenga alguna relación que quieras ahí conectarlo o no, nada que ver. No, sí, de hecho, creo que justo lo que decía al inicio, todo cobra sentido cuando uno conoce a Dios, entonces justo yo fue como que, pues sí, en oración, en diálogo con Dios, yo pues le dije, yo no sabía qué quería estudiar, entonces yo le dije pues que me ayudara a elegir la carrera correcta, pues el lugar que me fuera a llevar a estar cerca de él, porque yo creo que, y eso siempre lo he creído, al final no importa mucho lo que hagas, o sea, incluso si otras personas tienen otras creencias, o sea, es como, o sea, yo siempre respeto y es respetable, pero que lo que hagas sea fiel a tus creencias. Entonces obviamente cuando yo decidí estudiar eso sí fue como que dije, no, pues esto no es cualquier decisión y lo que yo decida tiene que ser pues para estar más cerca de Dios, no porque nadie me lo dijo, o sea, de verdad, nadie me lo dijo. De hecho, esto es algo que me gusta decir, que por ejemplo mi familia no va a la iglesia, entonces, o sea, me refiero a mis papás y a mi hermana, entonces es como que yo siempre he dicho, si yo un día dejo de ir a la iglesia, nadie me va a decir así de que, Fátima, tienes que ir a misa o así, o sea, eso es algo que personal que sale de mí, por eso también de alguna manera como que me siento una persona libre, porque es como hago lo que yo quiero hacer, estoy en el lugar donde quiero estar, pero sí definitivamente lo que estudié sí tiene mucha relación pues con Dios. De hecho, incluso mi tesis para titularme pues se trata de el uso correcto de redes sociales para la comunicación social dentro de la iglesia, entonces sí es como que todo lo que haga pues sí es como al final de cuentas para Dios. Bueno, en esta parte que nos dices que antes no eras pues creyente o no eres tan creyente como lo eres hoy en día, ¿tú qué papel crees que juega? ¿Cómo juega tu papel tanto como comunicadora como persona el hecho de que estés ahora más inmiscuida en estos asuntos? ¿Y qué le dices a la gente si has notado ese cambio positivo que mucha gente dice sentir o creer o pensar simplemente? ¿Tú notaste esto desde hace cuánto? Porque dices que empezaste a ir como a los 15 años más o menos, a un retiro. ¿Fue inmediato o fue después de un lapso pues algo más prolongado o alargado, vaya? Yo creo que como todo, pues siempre es un proceso, no es como que ya vivo algo y ya en automático tengo una fiel convicción, sino que es algo que justo con las vivencias que van sucediendo, uno puede más como afirmar esa convicción, pero pues sí,
en varios momentos de mi vida y, o sea, y no solo lo digo como en momentos específicos, sino que en la cotidianidad, en el día a día, pues yo veo que Dios está presente de muchas maneras. Un decir, por ejemplo, les estaba comentando que estoy realizando mi servicio social, entonces la verdad es que estos días sí he estado como que estresada porque justo por el retiro y, o sea, tengo muchas cosas que hacer así, de verdad, así muchas, y pues sí es como que de repente me estreso, me canso de todo y es como de ya, o sea, ya no puedo con todo, pero siempre que me siento yo así, o sea, eso de verdad, yo, o sea, lo tengo así súper comprobado porque cuando yo le digo, pues le pido a Dios, o sea, hay veces en las que es como de estoy cansada, o sea, ni siquiera puedo hablar con Dios porque estoy cansada, pero es como de pues, solo Señor no me dejes, y pues hazme tener paz, o sea, no te pido que me quites los problemas, solo te pido que hagas como la carga más pesada porque eso es algo que él dice, de hecho hay una cita bíblica que dice que pues vengan a él todos los que están cansados y que en él van a encontrar como alivio. Entonces, y sí es real, o sea, yo muchas cosas, o sea, que les pudiera contar de cosas que me pasan y que es como de, es que, o sea, no, o sea, les juro que es como que yo pienso en todo lo que ha hecho Dios por mí y no sé, me da como mucho sentimiento porque yo digo, es que Él es muy bueno, o sea, de verdad Él nos ama mucho y eso es a mí luego lo que yo digo es que porque hay gente que no lo conoce porque de verdad es alguien, es un ser que, o sea, ama, o sea, que es muy bueno y pues la verdad es que pase lo que pase y haya problemas, si tú estás cerca de Dios, no hay nada que te pueda derrumbar, entonces, pues es como lo que pienso. Justamente en esta parte que tocas y dices es que yo hablo con él y le pido esto, le digo que me ayude con esto, veo que tú no sé cuál sea la palabra correcta porque pues utilizar no es, ¿verdad? Pero o sea, tú cuando hablas con él lo haces como para que te ayude en algo, ¿no? Como para que te dé paz en algo, por ejemplo. ¿Qué opinas de la gente que solamente como que se acerca a él cuando tiene algún problema como tal y después pues simplemente, no es tanto que no vaya a la iglesia o algo así, pero simplemente como que lo deja en el olvido, ¿no? O sea, es como cuando te acercas a esa persona a que te ayude, pero ya después ya no le vuelves a hablar y hasta que vuelves a necesitar otro favor, te acercas otra vez. ¿Qué opinas de esta situación? Y si está mal, si está bien, ¿tú cómo lo ves? Pues creo que mucha gente tiene una idea errónea de Dios, como que Dios es castigador o que Dios se enoja, porque pues obviamente pues hay como una historia de la salvación del Antiguo Testamento y así, entonces pues en el Antiguo Testamento pues sí pasaba de que, no sé, pasaba algo y era como que pues Dios tenía ira o cosas así, entonces creo que se ha quedado como que esa idea de que Dios se enoja o si no cumplimos sus mandamientos, Él se va a enojar, pero yo creo que es algo más profundo. De hecho, yo creo que Dios no se enoja, o sea, yo no creo que Dios diga como de, ay, nada más viene a pedirme cuando me necesita, sino que más bien yo lo veo como una situación, o sea, yo pienso en esa situación y me pongo como en su lugar y digo, pues a mí me daría tristeza, ¿no? Que una persona solamente me venga a contar cuando necesita de mi ayuda y cuando no, pues se olvida de mí. Entonces yo creo que evidentemente pues está mal, pero no creo que sean ni culpa de las personas porque pues al final quien no conoce a Dios realmente pues no va a saber que pues lo increíble que es, pero cuando una persona sí lo conoce pues sí y tiene una relación como más sincera con él, va a hablar con él, incluso como compartirle sus logros porque es algo que a lo mejor no muchas personas hacen. Pero cuando uno tiene una relación así tan cercana con Dios, que es como de, pues, te cuento lo difícil, pero también cuando me pasa algo bueno, o sea, voy y es el primer ser a quien se lo cuento. Entonces solo opino que pues es algo que es común, pero no creo que Dios se enoje, sino que simplemente pues le da como, pues sí, le da tristeza a Jesús de que nosotros pues solamente le busquemos cuando nos conviene, pero pues igual es algo normal. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que crees? Y justamente en esta parte de tu tesis que estás haciendo, ¿por qué crees que la gente se ha alejado un poco más? Creo que hemos visto ya igual hasta datos en los cuales pues las personas religiosas han bajado el porcentaje. ¿Tú por qué crees? ¿A qué crees que se debe? ¿Y qué crees que es lo que le hace falta justamente a la iglesia para que estos creyentes vuelvan?
Yo creo que primero que nada, una juventud activa, o sea, sí podría decir que en lo personal a mí me acercó a la iglesia el vivir un retiro, entonces yo creo que sería bueno que muchos jóvenes que no conocen, que no tienen así idea de Dios ni nada, lo vivieran, y siento que es la manera en la que ellos podrían como irse acercando, y pues en general, pues sí o sea, justamente este tipo de espacios pues son para aprovecharlos, ¿no? Entonces como los espacios digitales o así, yo creo que sí pueden ser como una herramienta para llegar a otras personas, y que pues los jóvenes pues sí como que se comiencen a interesar, porque yo creo que, no sé ustedes, no sé si crean en Dios, ¿creen en Dios o no creen en Dios? La triste es para ti, Fati. Eso luego lo vemos. Sí. No, bueno, pues, en mi caso, ¿qué te digo? No, después de esto no lo esté viendo mi familia, Okay. porque se enojan. ¿Tú, Brandon? No, bueno, yo tomo una posición media, o sea, no voy a decir ni que creo ni que no. De hecho, justamente por eso digo, no soy ateo, pero tampoco soy creyente, más bien soy agnóstico, en el sentido de no afirmo ni niego ninguna de las dos posturas. Bueno, aquí vas, Fátima. Okay. Creo que también tiene que ver a lo mejor con la manera en que se nos ha presentado a Dios, porque siento que pues sí era como de que de chiquitos nos obligaban a ir al catecismo y pues nosotros nos quedamos con estas ideas erróneas de Dios, pero realmente yo vuelvo y repito, o sea, si realmente conociéramos a Dios y nos diéramos cuenta que realmente es alguien muy bueno, yo creo que muchas personas pues creerían, pero pues igual entiendo, y eso es algo que sí pues justo es como que mi preocupación, porque inclusive con mis amigas o con mis amigos, o sea, sí tengo muchos amigos y amigas que no creen, entonces pues siempre es como que respeto, pero yo en el fondo pues sí, pues yo deseo que conozcan eso que yo encontré. De acuerdo. Muy, muy bueno lo que nos comentas, y de hecho me alegra saber que encuentras una conexión entre tu, no sé si llamarlo, ¿no? Tu pasión por esto, y también lo que estudias, porque pues creo que es importante, y más aún porque le vas a poner pues muchas ganas a lo que, bueno, lo sabemos, te hemos visto. De hecho, aquí entre nos, yo diría que fuiste la mejor del coloquio, así, es que debieron verla, fue increíble, yo hasta me arrepiento de no haber grabado ese épico momento. Muy bueno todo lo que comentas, y sin duda estaremos viendo más avances al respecto. Ahí si nos quieres compartir estaría muy bien, bueno, pues que lo compartas, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que tú deseas, tu objetivo a futuro con este proyecto, y futuros proyectos que puedas llevar a cabo, ¿no? En donde conectes estos dos. Ahora bien, vamos con estas preguntas que son muy interesantes. Seguramente las has escuchado, te las has hecho, y pues me gustaría saber, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Hay alguna evidencia, dato científico que tú hayas visto, escuchado, investigado así en algún lado, que tú digas, esto me lo confirma todavía más? Porque muchos tienen no sé, debate entre ciencia y religión, ¿no? De que dicen, no, pues es que hay ciertos datos que para algunos o lo confirman o lo niegan. No se ha llegado a nada, pero pues quiero saber si tú tienes alguno que digas, esto yo lo tomo como otra prueba. Sí. Sí, de hecho, o sea, quiero primero aclarar algo, la ciencia y la religión no están peleadas. Mucha gente piensa que sí, pero ahorita les voy a dar un dato que no sé si ustedes sabían, pero si no lo sabían probablemente les va a sorprender mucho, pero justo, de hecho no sé si ustedes sabían, pero en los últimos años, pues sí, la mayoría no recuerdo si en los últimos 40 años o no sé cuántos años, pero los últimos premios Nobel han sido para científicos que son creyentes, o sea, realmente solo un 4% son ateos. Entonces es algo como muy interesante, porque pues una persona inteligente que sabe de ciencia afirma que Dios existe, y es que al final la ciencia te lleva a creer en Dios, porque si bien la ciencia no lo define como Dios, la ciencia sí afirma que hay una inteligencia superior a nosotros, pues que creó todo, porque al final las cosas no se pueden crear por sí mismas. De hecho, pues teorías como justamente la teoría de la evolución, o aquí va el dato interesante, la teoría de la creación. Seguramente ustedes han escuchado la teoría del Big Bang. No sé si ustedes sabían, pero de hecho esa teoría la hizo, bueno, un sacerdote católico. ¿Sabían eso o no lo sabían? Yo sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Yo creo que no lo iban a hacer. Bueno, pero yo sé que hay mucha gente que sí lo sabe, pero también sé que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces justo es como que
mucha gente quiere contradecir la existencia de Dios con la ciencia, pero es como que no, o sea, todo te va a llevar a que, vuelvo y repito, o sea, a lo mejor la ciencia afirma que hay una inteligencia superior, pero no lo definen como Dios, pero pues sí, al final todo te va a llevar a Dios. De hecho, es lo que dicen como muchos científicos, que cuando uno empieza a estudiar la ciencia, al final indudablemente va a estar Dios, porque hay muchas cosas que no se pueden explicar y es como que te lleva de verdad a entender que evidentemente todo esto ha sido creado por alguien. Entonces sí, yo creo que últimamente he visto como muchos podcasts de ciencia y así, de religión, y están como muy interesantes. Igual hay como muchos libros de justamente, hay un libro que no recuerdo bien cómo se llama, pero es pruebas científicas de que Dios existe, y es es de hecho un comunicador, no recuerdo cuál es su nombre, pero él es un comunicador que es director de TWN. Bueno, es una cadena de televisión de España, católica. Entonces él hizo ese libro y es, o sea, es científico, y la verdad está muy interesante. Entonces sí, o sea, definitivamente si hablamos de pruebas, incluso de pruebas históricas, por ejemplo, la existencia de Jesús, o sea, es algo que no se puede negar, porque hay hechos históricos dentro, pues, de los personajes de ese entonces, como Poncio Pilato o así, que están dentro de la historia. Entonces, indudablemente Jesús existió, pero si tú crees en él o no crees, pues ya será como cosa de cada persona. Pero pues sí, la verdad es que en cuanto a pruebas científicas o pruebas arqueológicas, sí las hay, y muchas. Justo lo comentabas, la otra teoría aparte del Big Bang ya muy mencionada, creo que es interesante porque la iglesia a través de los años ha hecho como estas paces, ¿no? Decir, o sea, sí, esto es cierto, pero no desmonta lo que ya se conocía, ¿no? Como en este relato bíblico, y en este mismo sentido, ¿cómo compaginas lo que viene siendo la historia de Adán y Eva? O sea, ¿sí lo tomas como algo literal, o como dicen muchos, es una fábula como para transmitir las enseñanzas? ¿Qué percepción tienes de esto? De hecho, es como una polémica que también hay dentro de la iglesia, que realmente no se sabe si tomarlo como literalmente o como una metáfora, pero pues yo creo que más allá de saber si eso fue real o no, pues sí lo podemos tomar como la parte de, bueno, en cuanto digamos que es una metáfora, y pues digamos que nos enseña que al final de cuentas pues todos somos libres, y justo como Eva pues decidió alejarse de Dios y pues hacer lo que él había prohibido, pues así nosotros tenemos esa libertad de hacer, pues decidir si creer en Dios o no creer, qué camino elegir. Entonces yo creo que pues principalmente nos recuerda eso, y pues yo creo al final pues definitivamente existieron unas primeras personas que poblaron este mundo, este lugar. Entonces pues ya es como cosa de cada quien si decide creerlo o no. Pero pues sí es como una polémica, es algo que no podría decir como pues sí pasó así, pero pues, o sea, de que existió Adán y Eva, sí existió, pero a lo que me refiero es que realmente no se sabe si es así de que pues literal, ¿saben? Y ahora, cambiando un poco el sentido de la plática, ¿cómo vives tú? Nos has contado que has ido a retiros, que has hecho actividades dentro de la iglesia. ¿Cómo las vives tú y qué es lo que te llevas de cada una? Porque imagino que al seguirlas haciendo, cada vez que vas y cada vez que las vives, es como una experiencia nueva, ¿no? Sí, yo creo que cada retiro, pues hay retiros de todo. Apenas fui a un retiro vocacional, que era justo para saber pues cuál era tu vocación. Si la vida consagrada, si el sacerdocio, obviamente para los hombres, o la soltería. Entonces fui como a un retiro de eso. Entonces hay retiros también para jóvenes, hay retiros incluso para parejas, hay retiros para personas de cierta edad, adultos, pues hay retiros para todo. Entonces la verdad es que de cada uno te llevas una experiencia diferente, pero siempre la misma, el encontrar un lugar de paz. Y de hecho, bueno, yo invité a Alexis a un retiro al que va a ir. Eso no se podía decir. Y bueno, o sea, yo la verdad sí es como que ese retiro es un retiro muy especial porque dura 4 días, o sea, 4 días, digamos, vas a estar en ese lugar.
y vas a vivir cosas increíbles. Entonces, pues sí puedo decir que los retiros son un espacio, no solamente para encontrarte con Dios, sino para encontrarte contigo mismo, porque muchas veces simplemente no nos damos el tiempo es como de que hay muchas cosas que hacer, la rutina, ni siquiera sabemos por qué actuamos como actuamos o por qué hacemos lo que hacemos. Entonces creo que a veces es bueno ponerle pausa a la vida, reflexionar un poco y eso, o sea, al final algo de lo que yo tengo como muy presente en la vida es que no somos eternos y yo ya lo he vivido con personas cercanas. Entonces pues sí, siempre es como de, yo creo que es bueno darle la oportunidad a este tipo de experiencias que al final, aunque justo es para personas que a lo mejor y no creen o tienen dudas de la iglesia, de Dios, de la religión, entonces son espacios para que ellos resuelvan todas esas dudas, para que encuentren un lugar de paz y sobre todo pues cada persona lo vive de diferente manera, pero creo que todos coinciden que un retiro siempre pues es para un bien personal. Y ya para ir finalizando en esta bonita plática, porque el tiempo nos come, el tiempo de televisión es caro, ¿no? Una reflexión o algo que les pueda decir a esas personas, ya no solamente jóvenes, en general, ampliemos a todos, que están buscando justamente esta guía espiritual o que están buscando acercarse a Dios, o que tal vez ni siquiera lo estén buscando, pero que te puedan escuchar y que digan, tienes razón, a lo mejor hago esto. Algo que tengas que decirles. Va a parecer un comercial, pero la verdad yo antes de hablarles de que de la iglesia o cosas así, yo sí quisiera decirles, o sea, solo de Dios, que es imposible conocer, o sea, diría que es imposible como solo hablar de Dios y alejarlo de la religión, porque eso pues no es posible. De hecho es lo que me ha llevado a estar cerca de Dios, pero bueno, dejando un poquito de lado eso, yo diría que pues realmente si ustedes tienen como esa inquietud de pues sí existirá Dios o no existirá, que se hagan preguntas, porque muchas veces no nos cuestionamos. Yo apenas hace como 2 días me comencé a cuestionar muchas cosas y cuando uno se cuestiona siempre encuentra preguntas. Entonces también dice Jesús que si alguien busca pues va a encontrar lo que está buscando. Entonces pues nada, que si tienen como esa inquietud de pues si existirá o no, o tengo esta duda de lo que dice la iglesia, que investiguen, porque investigando, créanme que van a resolver todas sus dudas y pues que simplemente empiecen desde lo más sencillo, que es pues intentar tener este diálogo con Dios. Y creo que es de la mejor manera de conocerlo y de resolver todas las dudas, hasta incluso o sea, mucha gente piensa que la oración es como muy formal, o sea, se imaginan que es como de no sé qué, pero o sea, literal es como, yo le digo a Dios así de quién es que, o sea, es que no es como, no sé, inexplicable, pero sí es como que Diosito es mi cuate, ¿saben? O sea, es como de, o sea, es alguien cercano, y creo que si las personas lo vieran como alguien que es igual a nosotros, pues podrían tener iniciar una relación con Dios. Pero bueno, ahí la tuvieron un poco más acerca de este interesante tema. El más importante de todo para mí es respetar, ya sea si crees, no crees, es lo más importante para mí. Ya sabrás tú si quieres tomar estas palabras, como las quieras tomar. El chiste es respetar, ¿no? Pero bueno, se ha acabado una alfa entrevista más llena de sabiduría y de conocimiento. Te agradecemos, Fátima, por haber estado aquí y compartirnos un poco tu experiencia y además pues todo este tema. Brandon, una vez más, qué interesante tus preguntas. No, igualmente, claro, te agradecemos. De hecho, yo como lo veo, si gustas, ¿verdad? Si aparte el público lo va a pedir, yo creo que quedan muchas cosas ahí pendientes, más preguntas, más cuestiones que nos gustaría tratar contigo, y si se puede, ¿por qué no una segunda parte pues, próximamente? Aparte de el retiro de este muchacho, ya regresa cambiado, ¿no? No, es que yo siento que eso sería como que justo lo más interesante. Es que yo de verdad lo aseguro, así de que Alexis ahorita dice, no, yo no creo en Dios. Perdone a mi familia si está viendo esto. En mi caso, ¿qué te digo? No, espero esto no lo esté viendo mi familia, okay, porque se enojan. Pero de verdad yo, o sea, les firmo donde quieran que va a regresar del retiro y va a decir,
no puedo creer que viví tantos años de mi vida sin conocer a Dios. Yo se los aseguro, o sea, de verdad. Igual, esperemos que se pueda. Estaremos, si nos lo permite Fátima y todos ahí, un gran reportaje acerca de todo esto. Muy pronto. Pues sí, nada más. Justo quedamos en eso. Y ya estaría bueno, después de que salga lo del retiro, de que el reportaje, y lo volvemos a platicar y a ver justo lo que comentas, ¿verdad? Ya. Y bueno, sin nada más que decir, este fue Fátima Medina, como siempre, a nombre de Alexis Lemos y yo, Brandon Mendoza, y nos estaremos viendo muy pronto.